Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal TechMaster. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo instalar la Custom ROM Lineage OS. Primero voy a instalar lo que es el Lineage Recovery. Para esto tengo lo que es el archivo DTBO, el archivo vendor boot y el archivo imagen boot. También tengo lo que es la Custom ROM Lineage OS, es este zip que ven aquí. Todo esto yo lo voy a estar agregando en esta carpeta que es Platform Tools, en el cual tengo el ADB y Fastboot ahí dentro, lo cual estaré utilizando. Todos estos archivos los pasaré a esta carpeta Platform Tools, como dije, para usar lo que son los archivos ADB y Fastboot. Aquí le damos un clic. Como pueden ver, aquí tengo todos mis archivos, incluyendo la Lineage OS, o sea, la Custom ROM. Lo que voy a hacer es darle un clic izquierdo, clic derecho, perdón, y abriría una ventana una ventana de PowerShell, o sea, una terminal. Bien, aquí esperamos que cargue. Ya cargó. Lo que estaremos haciendo ahora será poner el teléfono en modo Fastboot. Bien, mi teléfono ya está en modo Fastboot, el cual estoy usando lo que es un Poco X4 GT de Xiaomi. Procedo a conectar el cable USB de la PC al celular. Ya está conectado. Bien, ahora voy a usar los comandos Fastboot Device, pero como estoy usando una terminal de PowerShell, a mí no me funciona el comando simplemente Fastboot Device, así que tengo que ponerle delante un punto y un slash. /Fastboot Device para que me funcione. /Fastboot Device. Si no le funciona normal, Fastboot Device o Fastboot Device, para que entiendan, Fastboot Device o Fastboot Device, que es lo mismo, se escribe Device, se dice Device. Hacen la manera que yo lo hice, un punto y un slash adelante. Como puede ver, mi teléfono está siendo identificado en modo Fastboot. Lo que prosigo a hacer es instalarle los archivos. Por ejemplo, ahora le voy a instalar Fastboot Flash boot, y vuelvo, le pongo boot.imagen o img.img, así como lo van a ver. Fastboot Flash boot espacio boot.img. Le doy enter. Bien, como pueden ver, se está instalando. Aquí se instaló. Procedemos con el siguiente paso, el cual es instalar el vendor. Para esta opción lo que vamos a hacer es escribir Fastboot Flash vendor _ boot. Escribimos otra vez vendor _ boot. Si no quieren escribir tanto así como yo, simplemente a sus archivos pongan un nombre más corto, más identificable. En el caso que ustedes quieran, ustedes le pueden poner, en vez de vendor _ boot, le ponen vendor otra vez espacio vendor.img, en dado caso, pero en mi caso yo lo voy a poner vendor _ boot. Vuelvo, escribo lo mismo después de eso, y después le pongo el punto .img al final para que se identifique que es en formato imagen. Como lo están viendo ahí, vendor _ boot.img, y le damos enter. Ya estamos casi finalizando de instalar el recovery de Lineage. Ya nada más nos falta el último, que es Fastboot Flash DTBO espacio Fastboot espacio DTBO.img. Esto es fácil, estos comandos son fáciles, ustedes nada más tienen que seguirlo, eso ustedes mismos se orientan. Desde que hagan el primero se orientan a hacer los demás. Fastboot Flash.dtbo, otra vez espacio dtbo.img, le damos enter y se va a instalar. Bien, como pueden ver, ya está instalado. Ya para ir al modo recovery, ya el recovery está instalado. Lo que tenemos es que reiniciar el teléfono en modo recovery, así que escribimos Fastboot reboot recovery, y automáticamente el teléfono va a entrar en modo recovery. Recuerden, Fastboot reboot recovery, y el teléfono automáticamente va a pasar a modo recovery. Eso es, pero de 1 a
Observen bien, les voy a enseñar el celular para que vean cuando vaya entrando en modo recovery, cuando se reinicie. Mírenlo ahí. El teléfono comenzó a reiniciarse, enciende y llega a lo que es el recovery de lineaje OS. Bien, ahora vamos a proceder a lo que es instalar la Custom ROM lineaje OS. Para eso primero vamos a tener que hacer un reinicio de fábrica, como pueden ver aquí. Vamos a formatear. Estas son las opciones que dan: reiniciar el sistema, aplicar actualizaciones y reinicio de fábrica. Le damos a borrar todo eso, etcétera. Ya está formateado. Así hacemos una instalación limpia sin que quede nada de la ROM anterior. Aquí lo que vamos a hacer, entramos en los ajustes avanzados y al final hay una opción que dice cómo habilitar el ADB. Le damos ahí. Entonces volvemos atrás, le damos en aplicar las actualizaciones mediante ADB, le va a aparecer. Entonces lo que hay que hacer es conectar el teléfono otra vez y abrir la terminal, o sea, la terminal en la misma carpeta que instalaron la recovery. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a ubicar el teléfono, como está conectado, vamos a ver que está leyéndose bien se está leyendo bien en ADB. En vez de escribir fastboot usamos los mismos comandos, // pero en vez de fastboot escribimos ADB devices, o sea ADB device, para ver si nuestro teléfono está siendo identificado en modo ADB. Le damos enter, esperamos un poquito y bien, vemos que nuestro teléfono ahí aparece su numeración y dice SIDELOAD está perfectamente reconocido en forma ADB. Bien, ahora escribimos lo que es ADB SIDELOAD. Aquí hay un punto muy importante que le voy a recalcar. Aquí, para instalar la Custom ROM se puede hacer de varias formas. Se puede seleccionar el nombre, se puede, copiar el nombre, se puede arrastrar el archivo y pegar ahí, o usted mismo escribirlo. Esas son las tres opciones. En mi caso, yo mismo voy a agarrar y yo voy a copiar el nombre para más fácil, para no estar escribiendo tanto. O puedo arrastrarlo si quiero, ahí yo podría arrastrarlo, pero quiero hacerlo nada más copiando el nombre. Así que voy, agarro, le doy un clic derecho, le doy en renombrar, copio el nombre. Ya que esté copiado, voy allá, lo pego con control B. Mírenlo ahí, control B, pegar. Entonces al final le pongo .zip, como está en formato zip, .zip, y le doy enter. Ahí normalmente mi Custom ROM se estará instalando. Míralo ahí, aparece un porcentaje, ya en 1%. Aquí me dice que está verificando la actualización del paquete. Aquí, como pueden ver, está actualizando, pero está instalando, no vamos a durar tanto, así que vamos a adelantar el video hasta donde esté instalado. Ya ustedes saben. Bien, ya volvimos. Aquí podemos ver que está en 31%, pero aquí me está presentando un error. Esto sucede porque mi ROM no es oficial, o sea, es una ROM no oficial de lineaje, porque va a aparecer, no tiene soporte oficial. Es una Custom ROM hecha, pero no tiene soporte oficial por lineaje. Pero no se preocupen, eso no significa que está fallando. Aquí simplemente le damos a instalar de todas formas, en la opción que me aparece en el celular, que se lo voy a enseñar ahora. Me aparece instalar de todas formas, bla bla bla. Le doy en sí. Mi ROM está instalada totalmente. Ustedes le van a dar sí, si es oficial, y se va a terminar de instalar igual. Aquí lo que voy a hacer es reiniciar el sistema. Me dice como que la ROM no se instaló bien. Le damos en reiniciar otra vez. El teléfono se va a reiniciar. Tiene que empezar cuando se reinicie. No se preocupen que le diera el mensaje que tenía error. Como quiera se le va a instalar. Si es la no oficial, si es la oficial, no se preocupen que ustedes van a instalarla de la misma manera, pero se va a instalar totalmente. No le va a dar errores, no le va a decir error. Como quiera, miren, se está instalando, ya está instalada. Ahí está iniciando en la pantalla de inicio. Vamos a esperar un poquito hasta que cargue bien y suba el sistema para configurarlo. Vamos a darle un poquito, vamos a ver. Bien, ahí está iniciando. Como pueden ver, el sistema ya cargó. Lo que hay que configurarlo, pero eso es
Eso es un proceso un poco largo, así que vamos a cortar esta parte y vamos a volver cuando esté terminado. Bien, como vemos aquí ya el sistema cargó. Entramos en lo que es la pantalla de inicio. Aquí le voy a recalcar algo importante. Cuando ustedes la instalen no va a tener los servicios de Google Play. Yo lo tengo porque ya lo había instalado. Así que para instalar lo que es la Play Store y los servicios de Google Play hay que hacer otro proceso similar a la instalación de la ROM. Para esto lo que tenemos que hacer es reiniciar el teléfono, volver a la recovery, al modo recovery, y vamos a instalar un paquete que le voy a estar dejando el enlace, o sea, en la misma versión de la ROM que ustedes descarguen le va a aparecer los paquetes de Google Play en la línea GOS. Yo ya lo tengo en la computadora, ya lo puse en pantalla. Bien, vamos a proceder entonces a lo que es la instalación de las aplicaciones de Google. Bien, vamos a proceder. Yo el archivo ya lo tenía configurado en la carpeta de Platform, no se me olvidó mostrárselo, pero ya estaba dentro. Vamos a abrir la terminal. Vamos a escribir el formato, bueno, como está en ADB, vamos a darle donde dice aplicar actualizaciones mediante ADB, que es esta otra opción que siempre aplicar por ADB, igual que al inicio cuando instalamos la Custom ROM. Aquí no se ve bien la pantalla para mostrarle. Ok, ahora sí. Vamos a escribir otra vez ADB Device o ADB Device para ver si el teléfono está funcionando correctamente en modo ADB. Vamos a verificar si está corriendo muy bien en modo ADB, aunque yo dudo que no esté porque estaba funcionando ahora, pero para verificar le damos otra vez y le damos enter. Está perfecto. Otra vez escribimos lo que es ADB, ADB sideload, pero esta vez en vez de aplicar la ROM vamos a copiar el nombre de la carpeta del zip que tiene las aplicaciones de Google, o sea el sistema de Google para las aplicaciones de Google para la ROM lineaje. Vamos otra vez a la carpeta Platform, buscamos lo que es el zip de las aplicaciones, que es este que ven aquí. Le voy a dar copiar nombre y hacemos lo mismo. Copiamos el nombre, vamos al terminal, le damos pegar y le agregamos al final .zip y le damos en enter para que flashee. Ahí va a empezar a flashear. Lo que haremos aquí, vamos a cortar el video otra vez un poco. Aquí en pantalla se le irá mostrando el porcentaje, pero no vamos a durar tanto. Vamos a darle un pequeño corte para volver cuando termine y presentárselo otra vez. Bien, ya volvimos. Aquí ya está totalmente instalado. Presentamos el teléfono. Ahí mire como dice done. Ahí está perfecto, está instalado. Lo que hacemos es que reiniciamos el teléfono para chequear los cambios aplicados. Como a mí no se me verá el cambio porque ya yo tenía la Play Store, me aparecía al principio, pero a ustedes no le iba a aparecer al principio. Ahora le va a aparecer la Play Store. Ya mediante esta ustedes lo que van es a instalar el Gmail, el Google Fotos, el Google Chrome, todas las aplicaciones de Google, todas, el calendario, etcétera, el Google Wallet, todo, ya ustedes saben. Mírenlo ahí, iniciamos todo bien y nada, este es el proceso. Ya en otra ocasión vamos a hacer la review porque este video ya está largo y nada, ya ustedes saben. Estamos aquí para cualquier otra ocasión. Procuren seguirme y nada, síganos y compartan este video, ya ustedes saben.